Además, son muy disciplinados, porque eso es algo que les he enseñado. Eso lo aprendieron de vos. Bueno, también el padre, hay que decir, también es muy disciplinado, porque es que no se puede triunfar de otra manera Claro. en cualquier oficio. Yo creo que la disciplina es básica. Forma que nadie estaba preparado para ver, porque cuando una escena toca fibras reales, no hay control de narrativa que la sostenga. Lo que pasó en ese estadio durante el Mundial 2026 no fue solo una imagen bonita, fue un golpe emocional que partió en dos la forma en la que el mundo estaba mirando a esa familia. Yo lo vi y te lo digo claro, esto no se siente como farándula común, se siente como algo que arrastra historia pesada detrás. Y ahí es donde empieza lo incómodo, lo que nadie quiere decir en voz alta, pero todos están pensando. El mundo entero vio a Milan en las gradas junto a Shakira en ese partido entre Argentina y Austria, y reaccionó como siempre reacciona ante lo genuino, con emoción inmediata y viralidad global. Pero antes de seguir con esto, suscríbete ahora porque lo que viene después de este momento cambia completamente el tono de la historia y casi nadie lo está contando con toda la crudeza que merece. Lo que parece un instante tierno en redes en realidad abre una conversación mucho más profunda sobre lo que se construye y lo que se rompe detrás de cámaras. Y te pregunto directo, ¿tú qué viste primero? ¿Un beso de madre e hijo o un símbolo de todo lo que ya no se puede recuperar? Ese gesto de Milan girándose hacia su madre y dándole un beso espontáneo no fue un show, no fue actuación, no fue nada preparado. Fue uno de esos momentos que parecen simples, pero que cargan una energía emocional que atraviesa pantallas y llega directo a la gente. El estadio entero lo vivió en tiempo real y las redes lo convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos. Y yo me quedé pensando algo incómodo, ¿por qué lo más natural termina siendo lo más viral? ¿Será que estamos tan acostumbrados al drama que lo auténtico nos desarma? Pero lo que vino después fue todavía más intenso porque el debate se fue hacia otro lado completamente distinto. Las comparaciones entre Milan y Gerard Piqué empezaron a explotar en redes sin control. No era un comentario aislado, era una ola de gente poniendo fotos lado a lado, buscando rasgos, gestos, miradas. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿de verdad el parecido físico define tanto una historia o es solo una forma que tiene internet de intentar ordenar el caos emocional que ve en pantalla? Mientras todo eso pasaba fuera, adentro de otro escenario completamente distinto, la situación era mucho más pesada de lo que cualquiera imaginaba. Piqué estaba en un evento relacionado con la Kings League, en un contexto donde el proyecto ya venía mostrando señales claras de desgaste, audiencias cayendo, patrocinadores saliendo y una estructura que cada vez necesita más esfuerzo para sostenerse. Y aquí hago una pausa porque hay una suposición importante: pensar que todo esto es solo deporte o entretenimiento ignora el impacto económico y personal que arrastra detrás. En medio de ese ambiente tenso, alguien lanzó una pregunta que lo cambió todo. Una pregunta que parecía simple, pero que tocó justo el punto más sensible del momento. Le preguntaron por Milan y por todo el revuelo del Mundial, como si fuera un comentario más de agenda pública. Y aquí viene lo interesante, porque uno podría pensar que alguien en su posición tendría una respuesta fría, calculada, casi automática. Pero lo que ocurrió fue completamente distinto a lo esperado. Según quienes estaban presentes, en ese instante algo se rompió en la forma en la que Gerard Piqué estaba sosteniendo la conversación. No fue gradual, no fue elegante, fue una reacción emocional que tomó a todos por sorpresa. Y yo aquí quiero cuestionar algo. ¿Cuántas veces vemos figuras públicas obligadas a sostener una imagen que no siempre coincide con lo que sienten por dentro? El momento se volvió incómodo en cuestión de segundos porque la conversación dejó de ser profesional y se convirtió en algo mucho más humano y desbordado. Empezaron a aparecer confesiones sobre lo que sintió al ver a Milan en ese estadio, sobre cómo ese instante le golpeó de una forma que no esperaba. Y ahí es donde el relato deja de ser chisme y empieza a tocar algo más profundo, la distancia entre lo que se vive y lo que se puede alcanzar. Y lo más fuerte de todo esto es que ese tipo de quiebre no aparece de la nada, se viene acumulando en silencio hasta que cualquier detalle mínimo lo detona sin aviso. Porque cuando una persona guarda demasiadas emociones sin resolver, llega un punto donde ya no hay control posible sobre cómo salen. Y eso fue exactamente lo que, según los presentes, se vivió en ese evento.
Nadie estaba preparado para ver a Gerard Piqué en un estado tan expuesto, tan lejos de la imagen calculada que normalmente muestra en público. Lo que siguió fue una serie de confesiones que sorprendieron incluso a quienes ya estaban acostumbrados a su estilo directo. Habló de Milan con una mezcla de orgullo y dolor que no intentaba esconder contradicciones. Dijo que verlo crecer desde la distancia es algo que no se procesa fácilmente, porque el tiempo no se detiene aunque uno no esté presente. Y aquí yo te pregunto algo incómodo. ¿Cuántas decisiones en la vida parecen correctas en el momento, pero terminan teniendo un costo emocional que solo se entiende años después? El punto más sensible llegó cuando describió el instante exacto en el que vio a Milan en las gradas junto a Shakira durante el Mundial 2026. No lo dijo como espectáculo, lo dijo como experiencia personal difícil de sostener. Explicó que no fue el beso viral lo que lo golpeó primero, sino la conciencia inmediata de lo que ese momento representaba para él como padre. Y aquí hay algo importante que no se puede ignorar: la diferencia entre lo que el mundo celebra y lo que una sola persona vive en silencio. Mientras el planeta entero compartía el video como un instante tierno y perfecto, él estaba enfrentando otra lectura completamente distinta de la misma escena. Esa dualidad es brutal, porque muestra cómo una sola imagen puede contener dos verdades opuestas al mismo tiempo. Y aquí es donde uno se da cuenta de algo incómodo. Internet no ve historias completas, solo fragmentos que se vuelven tendencia. En ese mismo relato, Piqué reconoció algo que llamó mucho la atención de quienes estaban presentes: la sensación de que el tiempo con sus hijos no se recupera. No lo dijo como queja, lo dijo como constatación fría de una realidad que ya no se puede cambiar con palabras. Y esto abre otra pregunta inevitable: ¿hasta qué punto las consecuencias emocionales de una decisión siguen creciendo incluso cuando el conflicto original ya pasó? También habló del parecido físico de Milan con él, pero no desde la vanidad ni desde el orgullo superficial. Lo describió como algo que le genera una especie de choque interno, porque ver a su hijo es ver una continuidad de sí mismo en un contexto donde no puede participar plenamente. Y aquí hay un punto clave, porque ese tipo de reconocimiento no borra responsabilidades, solo añade complejidad emocional a una situación ya cargada. Lo más impactante ocurrió al final, cuando la conversación dejó de ser sobre Milan específicamente y pasó a ser sobre su vida actual. Según los presentes, fue ahí donde la tensión emocional alcanzó su punto más alto, porque dejó entrever que la distancia con sus hijos no es solo física, sino también estructural. Y uno puede cuestionar esto desde otro ángulo, porque no todo dolor implica automáticamente una falta de responsabilidad previa. En ese momento, el ambiente del evento cambió por completo. Lo que debía ser una presentación enfocada en negocios y patrocinadores terminó convertido en una especie de confesión pública inesperada. Y aquí es donde el análisis se vuelve inevitable, porque cuando una figura pública mezcla vida personal con crisis profesional, el resultado siempre es impredecible y muchas veces irreversible. El cierre fue todavía más contundente, porque según los testigos, no intentó suavizar nada de lo que dijo. Se retiró del lugar dejando una sensación de vacío incómodo, como si la conversación hubiera abierto una puerta que no debía abrirse en ese contexto. Y yo te dejo esta reflexión final. ¿Qué pesa más en la vida pública? ¿Lo que dices en frío o lo que se te escapa cuando ya no puedes sostener la máscara? Y mientras todo esto ocurría, afuera seguía circulando la misma imagen que el mundo celebraba sin pausa. Milan, el estadio, el beso, la sonrisa, la cámara enfocando el momento perfecto. Pero detrás de esa perfección viral había una historia paralela que no todos estaban viendo. Una historia donde la emoción no era colectiva, sino profundamente individual. Y ahí está el choque real de todo esto, la diferencia entre lo que el mundo consume y lo que una sola persona carga en silencio. Al final, lo que queda no es solo el video ni el debate en redes, sino una pregunta mucho más incómoda. ¿Cuántas historias virales esconden fracturas que nadie se detiene a mirar? ¿Y cuántas veces celebramos un momento sin entender que para alguien más ese mismo instante puede ser exactamente lo contrario de la felicidad?